Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a su corazón. Eso es lo más importante. Porque si el Espíritu Santo puede entrar con nosotros, que somos el conducto que el Espíritu va a usar en esta noche para regenerar tu ser interior, para exhortarte, para edificarte. Gracias por prestar tu corazón para que el Espíritu Santo te pueda ministrar. Este es el último programa de este año. Volveremos a empezar en enero 11. Es un tiempo para meditar y reflexionar de fin de año que siempre tomo con mi familia. Estamos hablando en todos los programas anteriores, haciendo una preparatoria en cuanto a lo que nosotros debemos de vivir espiritualmente para poder alcanzar las dimensiones de la iglesia gloriosa que el Señor viene a rescatar de este mundo y arrebatarlo para Él para siempre. Entre las cosas que hemos estado hablando es primero identificarnos si somos de verdad espirituales o estamos mezclados entre la carnalidad y lo espiritual, darnos cuenta de cómo Dios nos ama y saber si nosotros amamos a Dios. Eso es bien importante. Después comenzamos a tratar con ofrecer nuestro corazón a Dios para que Él de verdad se entrone en él. Porque si el Señor no está entronado en el corazón, no podrá gobernar nuestro ser interior. Entonces hemos estado tratando en capítulos anteriores cómo el corazón es la puerta en donde entra toda la información a nuestra alma, o el motor que hace que nuestra alma se mueva. Hemos estado hablando sobre la mente, los pensamientos. Hemos estado hablando sobre las cosas que nos atan, nuestros sentimientos, los apegos, nuestras emociones, nuestras intenciones. Y ahora estamos tratando con la voluntad, que es una de las más complicadas en el corazón del hombre. Porque la voluntad, aunque ella es sierva del que se entrone en el corazón, cuando la voluntad está fortalecida es porque hay una conciencia sana que la defiende. Entonces, todos estos programas que estamos haciendo es para fortalecernos en el corazón, para permitirle al Espíritu Santo pueda operar y regenerarnos. Porque la vida espiritual y la plenitud de Dios, de la cual el Espíritu habla en las diferentes cartas del Nuevo Testamento, es viable, es alcanzable, sí se puede llegar. Se necesita que tú y yo sepamos cuáles son las cosas que debemos permitir que Dios se estirpe para colocar lo divino. Y cuando la palabra te enfrenta, cuando la palabra te reta, cuando la palabra te desafía, te confronta, tú te das cuenta de que esas áreas hay que entregarlas para que a eso que hemos recitado por tanto tiempo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, tengo la plenitud de Dios, tengo la plenitud de Dios, y estoy arriba y siempre abajo. Pero cuando vemos los testimonios de nuestra vida, son adversos a estas circunstancias. Entonces el apóstol Pablo declaraba en esa magistral carta que es Romanos, en el capítulo 7, cómo él se deleitaba en las cosas de Dios, pero cuando iba a hacer, hacía las contrarias a la voluntad de Dios. O sea que su voluntad no estaba sometida a su ser interior y tampoco al corazón. Ella estaba acostumbrada por hábito, por costumbre, a actuar en contra de lo que la palabra de Dios decía. Y eso sucede porque la voluntad
no tiene una ministración por el Espíritu para que ella se niegue a obedecer las costumbres y los hábitos que por tiempo hemos desarrollado. Para eso se necesita una conciencia fuerte, una conciencia sana, que pueda haber una mente sana, porque entonces la voluntad voluntariamente se va a entregar a Dios y no tendremos problemas para obedecer. Entonces, en la carta que Pablo escribe a Tito, a una isla llamada Creta, los mismos cretenses se daban cuenta cómo aquellos llamados cristianos tenían muy mal testimonio, y decía en el versículo 2 del primer capítulo que eran mentirosos, malas bestias. Entendamos por bestias las fieras del campo que no se pueden domar, pero ni siquiera les llama bestias, sino malas bestias. Quiere decir, comparándolo a que se pudieran domar, a que se pudieran domesticar, que esas personas son como las malas bestias, porque conociendo de Dios no se someten a obedecer a Dios, y que eran glotones, ociosos, mentirosos. Y Pablo dice que este testimonio es verdadero, que la gente está dando, pero también les dice que todo está porque tienen corrompida su mente y su conciencia. Entonces, para colocar orden en esta isla, dejó a Tito y le dijo que por favor terminara de acomodar las cosas para que la iglesia marchara bien. Y aquí es en donde entramos. Muchas de las preguntas que vinieron de New York, New Jersey, de México, de Venezuela, sobre la guerra interior va a ser hasta donde tu voluntad sea entregada voluntariamente al Espíritu Santo, sea entregada voluntariamente al Cristo de la gloria. La batalla que tenemos dentro es lo que le va a hacer batalla para que la fe no pueda funcionar, porque la fe no puede tener batalla, porque el que la hizo, la inventó, la probó, vio que daba resultados, es Jesús. La batalla, la fe no tiene batalla. La batalla la tenemos nosotros internamente, que no dejamos operar la fe. Porque el día que la fe tenga batalla, quiere decir que la fe puede perder, cierre y vámonos. Porque si la fe, que es construida por Dios, tiene que tener una batalla para probar que gana, yo pienso que en algún momento puede perder. Pero no es la fe la que tiene la batalla. La que tiene la batalla somos nosotros. Por eso tenemos que echar mano de una fe verdadera, para que ella, dentro de nuestro ser, libre una buena batalla. Ella, en nosotros. Pero no la fe tiene batalla. No. Si nosotros le permitimos, ella va a venir a nuestro ser interior y va a hacer guerra contra todas las cosas malas. Porque hay una conciencia sana, dirigida por el Espíritu Santo, basada en una fe operable y que funciona. Y lo vamos a ver ahora por la Escritura. Entonces Pablo comienza sanando la iglesia de una manera muy fuerte. Porque cuando él habla, diciéndole que consiga ancianos para manejar la iglesia, le da unas pautas que ya le había dado a Timoteo también. Y quiero venir a unas pequeñas pautas que tienen que ver mucho con la voluntad nuestra. Porque mientras la voluntad no sea quebrada, es imposible obedecer a Dios y es imposible que la fe funcione. No es que la fe tenga una batalla con lo que estamos creyendo. No, nosotros tenemos una fe que no dejamos operar. Tenemos una batalla que no dejamos operar la fe. La fe está hecha para alcanzar las cosas que Dios dijo que tenía que alcanzar para nuestro beneficio, e inclusive ella las va a alcanzar colateralmente, porque la fe nosotros la tenemos que utilizar para las cosas que le agradan a Dios. Esas demás bendiciones son añadiduras. Y mira lo que dice aquí el apóstol.
hablando de cómo deben de ser estos ancianos, porque aquí se muestra una voluntad completamente quebrada para el Señor. En el versículo número 6 dice: esto es, que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer. Ya esto lo entendemos, que en aquel tiempo podían tener una esposa y varias concubinas. Y entonces eso no es lo que se vive hoy en día, la sociedad. Pero aún así en aquel tiempo se exigía que fuera esposo de una sola mujer y que fuera irreprensible, que no fuera acusado por los de afuera, como estaba sucediendo con las personas de esta isla, que los acusaban de cosas indecorosas. Y entonces dice: irreprensible como administrador de Dios. Quiere decir una persona que sepa manejar los bienes que no son de él, sino de Dios. Que nadie tenga cómo señalar a esta persona, porque lo de Dios él lo maneja muy bien. Y entonces dice: no daba la bebida, no pendencieron. Perdón, estoy saltando muchas cosas. Como administrador de Dios, no obstinado. Y esta palabra sí que es bien determinante en la vida de alguien que quiera servir al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una persona obstinada, estamos hablando de una persona terca, porfiada. Y cuando estamos hablando de esto, se confunde mucho con caminar en la fe. ¿Cómo así, profeta? Sí. Cuando usted camina por fe, usted ve cómo Dios le va supliendo lo que usted está creyendo que Dios le va a dar. En capítulos anteriores, y casi llevo 2 años platicando esto en los diferentes países a los que voy con los pastores. Me gusta ministrar a los pastores, y muchos de los que me están escuchando en este momento saben que una de las condiciones para yo viajar a cualquier lugar es que tenga como reunirme con los ministros para poder compartirles de que todo lo que usted haga en su fuerza es una necedad, está obstinado, está terco, está porfiando, usted está empujando. Pero todo lo que usted haga viendo a Dios a hacer las cosas, se está moviendo usted en fe, el resultado tiene que ser bueno. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque aquí dice Pablo a Tito que esta gente no sean obstinados. Y esto raya muy en la fe. ¿Por qué razón? Porque la persona que es obstinada, que es porfiado, testaduro, que no es dócil a la voz del Espíritu para reprenderlo, porque hay quien lo reprende y se frena y para, ¿cierto? Se hace inflexible, termina siendo jactancioso, pedante, orgulloso delante de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, cuando una persona comienza a caminar por la fe, por la percepción de lo que él percibe en el mundo natural. O sea, su fe comienza a moverse y sus estrategias y sus caminos de acuerdo a lo que él percibe en el mundo en que se está moviendo. Entonces, pareciera que se moviera en fe, pero no se está moviendo en fe, se está moviendo en presunción. ¿Qué es presunción? Esto se convierte en presunción, lo que es solo una sospecha basada en indicios y no en pruebas de Dios, porque lo de fe se mide por los frutos que va dando de paso en paso, no presumiendo que Dios va a responder al movimiento que tú estás haciendo, sino determinado en que el paso que vamos a dar, Dios lo está dando con nosotros. Porque si no, entonces nos vamos a llenar de orgullo y de arrogancia. Mira lo que le pasó a Moisés. Yo sé que esto lo han compartido en algunos países.
referente a lo que es la percepción y la presunción, cosas que embolatan la fe. Y eso tiene mucho que ver con la mala conciencia. Tú comienzas a hacer tantas cosas pensando que es un movimiento de fe y es solo percepción y presunción. Moisés, a Abraham se le había hecho la promesa de que en 400 años iban a estar esclavos y el Señor los iba a sacar de la esclavitud. ¿Qué pasó? Cuando llevaban 390 años, el hombre que era el líder, el caudillo, el que Dios iba a usar, porque ese era el que Dios iba a usar, era Moisés. Cuando iban en el año 390, salió un día a dar un paseo, un hombre preparado, estudiado, dice la escritura que de un poder al hablar, aunque él después no quiso que Dios le quitara la tartamudez. Por ahí tengo algunas enseñanzas sobre eso. ¿Por qué razón? Él pensó que porque estaba preparado en el mundo en que él vivía y se movía en el mundo en que él caminaba y veía los resultados de lo que él quería hacer, salió a dar una vuelta y se encontró con que uno de sus hermanos estaba siendo castigado por un egipcio. Él mata al egipcio. Ya ustedes conocen la historia. Sale a huir. ¿Por qué 390, profeta? Gracias por preguntármelo. Él estuvo 40 años en el desierto y luego regresó para sacar al pueblo por orden de Dios. Quiere decir que él se fue del año 390 más 40 que estuvo allá, da 430 años. El pueblo de Israel salió a los 430 años por culpa de alguien caminando por sus percepciones y presumiendo que él era el hombre para libertar, y era verdad que lo era, pero presumiendo el tiempo equivocado, llevó al pueblo a 30 años de esclavitud más. ¿Por qué? Porque la arrogancia del momento lo vendió a sus sentidos y se equivocó. Porque Dios había prometido sacarlo en 400. Pero por culpa de Moisés salieron 30 años después. Y era el caudillo. Y era el hombre que Dios iba a usar. Ese era el que Dios había visto. Pero en esos 40 años en el desierto Dios le formó su carácter de otra manera. Y cuando hablamos de que se formó el carácter, es que Él coge lo que tú tienes y comienza a arreglarlo para Él, a quitar lo humano y establecer lo divino. Entre las cosas que te hacen, te coge todo tu culto racional y lo pone a servicio del Señor, incluido la voluntad, que es la que siempre sale a hacer lo que se determina en tus emociones, sentimientos, apegos y en tus pensamientos. Pero podemos ver otros casos. Tú miras como, por ejemplo, David sabía que él era el rey y estuvo 13 o 14 años perseguido, pero todas las cosas en que él hacía se veía la gracia de Dios sobre él. Tú miras a José, cómo fue cayendo al aljibe, vendido, y lo vendieron y lo compró a alguien que estaba ya determinado para que lo comprara y lo llevara, y Potifar lo pudiera mirar. Luego fue a la cárcel, cosas medidas. Luego fue al faraón y después termina diciendo: hermanos, no se entristezcan, todo esto pasó porque Dios me envió delante de ustedes para que la gente que tuviera ahora hambre pudiera tener comida. O sea, siempre hay propósito, carrera y misión cuando tú estás en el momento correcto y te encuentras con la bendición correcta. Entonces ya no es por percepción ni por presunción, cosas que parecen fe, pero no son fe. Entonces el apóstol Pablo le está recalcando que los ancianos que vayan a escoger, fuera de que sean esposos de una sola mujer, les está hablando en ese punto de que tienen que tener una conciencia saludable, una voluntad entregada al Señor. ¿Por qué razón? Porque no hay cosa más peligrosa que una persona hable de moverse en fe y se está moviendo por lo que percibe y por lo que presume que puede pasar. Pero menos mal que tenemos un Señor poderoso y maravilloso que nos dice: óyeme,
Me gusta eso de Isaías 43, 18 y 19. Olvídate de lo que ya pasó. No te encadenes a eso. Dios está haciendo cosas nuevas hoy. ¿Tú las estás viendo? ¿Las estás percibiendo? Eso no es otra cosa más que no te detengas en lo malo que has hecho. Empieza a caminar en lo correcto y bueno que puedes hacer. No te culpes más por lo que debiste haber hecho. Arrepiéntete más bien y decide cambiar. ¿Cambiar qué? Las cosas que está enumerando aquí el apóstol. No podemos seguir caminando hablando de que yo tengo una terquedad santa, de que yo soy un necio santo. No. La fe que es persistente, constante, perseverante, es aquella que cuando tú estás resistiendo, puede que no hoy, puede que no mañana, puede que no esta semana, puede que no el otro mes, pero te va a dar resultados. Pues si tú llevas año tras año, año tras año, año tras año, yo te invito para que mires si es que tú estás caminando por percepción y por presunción siendo un obstinado. Que es lo que el apóstol Pablo está reclamando, que no sean así. Y eso tiene mucho que ver con la voluntad. Y dice, a ver, de una sola mujer que tengan hijos creyentes que no sean acusados de disolución, sea de libertinaje ni de rebeldía, porque el obispo es irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo. Wow, esto sí que es bien tremendo dentro de todos nosotros. No ser furioso, impetuoso, colérico, irritable, que su estado nervioso no se refleje en sus respuestas, no se refleje en sus decisiones, porque si una persona está en esta parte de que es iracundo, fácilmente sus percepciones y sus presunciones le van a vender la voluntad para que actúe en el hombre natural. Entonces Pablo está reclamando para que la dirigencia de la iglesia cambie. Y eso es lo que nos pasa en este tiempo, ¿ya? No amantes de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen que estos principios que Pablo está sembrando. Porque la iglesia de este siglo va a ser una iglesia espiritual. Usted va a mirar que la gente no se va a quedar en las congregaciones porque usted prepare un mensaje bonito o porque usted traiga personas y le animen la iglesia y luego se vayan y los hermanos queden en igual o en peor circunstancia. No. La iglesia va a tener que ser edificada por los 5 ministerios, para que alcance la plenitud de Dios, que cada persona pueda ver la eficacia de su fe en que ha creído y pueda mirar el poder del Espíritu Santo del que tanto hablamos. Es responsabilidad nuestra llevarlos para que ellos puedan alcanzar la dimensión del Espíritu. Pero muchas veces no lo podemos hacer porque ni nosotros mismos la hemos alcanzado. Vivimos del cuento, vivimos de pura presunción. La vemos en otro y pensamos que la tenemos. No, tenemos que ser honestos con nosotros mismos si queremos que nuestra vida espiritual cambie, que la vida de las personas a las que tenemos acceso cambie. Cuando la vida de las personas cambie, ellos puedan ver el poder de Dios, todo va a cambiar. Pero no podemos seguir disfrazando las cosas y llamarlas por nombres cuando realmente no hacen nada en la vida de las personas. Mira lo que el apóstol Pablo dice en Timoteo. Porque mientras la iglesia no sea edificada en una fe que funcione, y en una palabra que lo rete a cambio, un constante
una constante procedimiento del Espíritu Santo en la purificación de la persona. Profeta, ¿y qué hacemos con aquellos que no se meten? Bueno, aquellos que no se meten se quedarán. Pero cuando nosotros veamos que el barco está caminando, los que quieran meter en el barco van a andar con nosotros. Los que no, van a tener que bracear. Y el mar es profundo. Mira esto. Primero de Timoteo, capítulo 1. Y aquí te vas a dar cuenta de lo que te estaba diciendo ahora. Esta comisión, cuando él está diciendo a él, esta comisión es este mandamiento, un mandato. Te confío, hijo Timoteo. Y ya te hablé de lo que significa hijo, para no volver a repetir lo mismo. Conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, oijo bien, pelees la buena batalla. ¿Te acuerdas que ahí en Romanos capítulo 7 el apóstol estaba narrando de una batalla que él veía que se formaba dentro de él? Dice, a ver, aquí en Romanos 7, hablando de que así que lo que quiero hacer eso no hago, y lo que estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena, así que ya no soy yo el que hace en mí el pecado, sino el que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. O sea, el apóstol Pablo siempre pudo definir que dentro de él había un combate, una guerra, entre las cosas en las que él se deleitaba de Dios, pero cuando iba a actuar, veía cómo él perdía delante de las cosas que siempre hacía. Y entonces concluye diciendo que menos mal que existía Cristo para poder sacarlo de ese problema. Entonces aquí él le recomienda a Timoteo y le dice, en el 18 le dice, en cuanto a ti, a fin de que por ellas, o sea, le habían profetizado a Timoteo, ministerio tal vez apostólico, profético, pero bueno, que era para el servicio al Señor. Entonces le dice, a fin de que por esas palabras que te dijeron, te incentiven, igual que si tú recibes una palabra, porque cuando no necesariamente tiene que pararse un profeta y decirte algo sobre tu vida, tú abres la Biblia y cuando tú la abres, sale profecía de parte de Dios para ti, diciéndote quién tú eres, qué es lo que Dios espera de ti, cómo quieres que lo hagas, a dónde quiere Dios que tú no te metas. Entonces cuando nosotros agarramos eso, estamos como Pablo hablándole a Timoteo. Entonces le dice, en cuanto a fin de que por ellas pelees la buena batalla. O sea, tienes que aferrarte de eso para pelear dentro de ti mismo una buena batalla. Ahora fíjate, él dice, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. O sea, él no le está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No, Timoteo, pelea una buena batalla dentro de tu ser interior, echa mano de la fe y de una buena conciencia. Ajá, léelo bien, mira. Y hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y guardando una buena conciencia, porque se usa el mismo calificativo, guardando la fe y una buena conciencia. Ahora, cuando ellos están hablando de esto, de guardar, Pablo sabe lo que le está diciendo a Timoteo y Timoteo sabe lo que Pablo le está hablando, porque se utiliza una palabra del griego. No me gusta usar mucho griego porque antiguamente sabía mucho griego, pero no había nada de poder del Espíritu. La palabra que se usa ahí para guardar, que lo puedes buscar, es la palabra segeo, que es guardar de los cargadores que llevaban al hombro
a la gente importante. O sea, el cargador tenía que guardar la vida de esa persona y no podía desmayarse ni quebrarse, porque esa persona se podía caer, se podía lastimar, se podía matar dependiendo del lugar por donde ellos fueran. Entonces, cuando él está diciendo que guardando la fe, le está diciendo, mira, tienes que tener la capacidad continua de sostener y valorar lo que se te ha dado. Cuando nosotros no somos capaces de sostener nuestra fe dentro de nosotros, ¿cómo vamos a sostener una conciencia sana? Es imposible. ¿Cómo vamos a ser obedientes si nuestra voluntad va a ser desobediente por cuanto no podemos sostener lo que estamos creyendo? Por eso es que es tan importante poder reflexionar y meditar. Y no estamos hablando de eso de poner el... No. Es meditar y reflexionar delante de Dios. ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar para que el Espíritu Santo las pueda hacer? Echando mano, haciéndome de lo que me va a no dejar caer. Una buena fe y una buena conciencia. ¿Ya? Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y cuando él habla de entregarlos a Satanás, es que ya no continuó con ellos alentándolos, fortaleciéndolos, sino que los soltó para que en su incredulidad, en su infidelidad, en tener mezclada la mente, la conciencia, su voluntad, los lleve de nuevo al hombre viejo. Miren lo que dice en cuanto a la batalla de la fe, aquí en el capítulo número 6, porque siempre nos leen esto, mira. Pelea la buena... el capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, siempre se nos dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Ahora, en la misma carta, Pablo le está hablando de que él pelee la buena batalla, que eche mano de la fe y eche mano de una buena conciencia. Lo que pasa es que cuando apartamos todo lo que el capítulo 6 dice, entonces solamente entenderemos que hay que echar mano de la fe para pelear una batalla. No, la batalla la tenemos que pelear nosotros para que la fe pueda tener entrada. ¿Cuál es la batalla nuestra? Poder entregarnos para atender al Señor. Esa es nuestra única batalla. ¿Cómo se califica? Con tiempo. Si tú le dedicas tiempo a la meditación y la reflexión de la palabra, a colocar tu corazón en sacrificio vivo a Dios, la fe no va a tener batalla, porque la batalla interior tú la haces fortalecido por lo mismo que la fe te da. Entonces la fe puede entrar a hacer el trabajo que debe de hacer. La fe no tiene batalla con nada. La batalla la tiene la fe para instalarse dentro de nosotros. ¿Cómo explicas eso, profeta? Muy bien. Sé que el capítulo 6 es muy largo de Timoteo, pero dice, te voy a recalcar algunas palabras porque no es del tema ponerme a desbaratar cada una de las cosas por las cuales la fe tiene una batalla dentro de estas personas. Y dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, y esto es bien importante, ya que lo hablamos en capítulos anteriores, mira las cosas por las cuales la fe no puede hacer la batalla de purificación, porque recuerda, la fe se forma por la palabra y por el oír de la palabra de Cristo. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Él es el que te inunda del poder de Dios. Eso se llama, todo eso que se
el Espíritu Santo usa va a ser la palabra que forma la fe. Aquella que dentro de cada palabra tiene un mensaje de Dios, una orden de Dios para hacer algo. Ahora, si Dios envía la fe, ¿tú crees que la fe pierde? No, la fe no está hecha para perder. Nosotros, por no usar la fe adecuadamente, hacemos y presentamos delante de todas las personas que la fe no sirve, que la fe a nosotros no nos funciona. Pero no es que la fe pierda. Nosotros hemos perdido por no saber usar la fe. ¿Qué es lo que ha impedido? Bueno, que hay una mala conciencia en donde la voluntad no es ministrada en el poder de Dios para obstaculizar al hombre natural, para no salir a obedecer lo que él siempre piensa, a salir a hacer siempre lo que sus sentimientos dictaminan, lo que sus afectos, sus apegos dicen. No ir tras del hombre caprichoso, tras de sus egos y detrás de sus yo, sino que igual que cuando le pasa un drogadito, un borracho, una prostituta, cualquier persona que está en el fondo de algo, llega un día en que dice no más. Pero ese no más no le llega a todos. Algo tuvo que motivar a esa persona para decir no más. Y a partir de ese momento empieza una recuperación. ¿Qué pasó? La voluntad tomó conciencia, la conciencia lo llenó hasta el tope de que se necesitaba un cambio y empezó a trabajar el cambio. Mira por qué aquí Pablo les habla de eso en el versículo 12 de la batalla, de la buena batalla de la fe. Mira lo que esta gente estaba haciendo. Estaban ignorando primero la doctrina sobre la piedad, que es algo que se ha olvidado en la iglesia. Y que en el capítulo anterior te lo estuve diciendo. La manifestación de nuestro Señor desde que Él se preparó un cuerpo, entró al mundo, después como vino, caminó por 30 años, enseñó que la ley era buena, después se dedicó 3 años a su ministerio, que fue 3 años para preparar 12 apóstoles, para preparar 538 personas más. A eso vino Él. Si tú ahora, preparándonos a ellos, hizo una cantidad de milagros y señales y proverbios y cantidad de cosas que hizo, utilizó la gente para poder enseñarles. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, en cada vez que hizo un milagro, una señal, ¿a quién tú crees que el Señor llamaba para explicarle lo que había hecho? A sus discípulos. Pero ¿hacemos nosotros eso con nuestra gente? No, nos preparamos un mensaje y lo damos y pensamos que ya ellos vuelan solos. No, tenemos que oler a ovejas. Yo sé que yo esto lo digo en muchos de los países que yo voy. Si nosotros no olemos a ovejas, ¿cómo las personas van a estar afirmados en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros hablamos? ¿Por un mensaje que damos? No, se necesita relación, contacto. Lo que Jesús hacía con sus discípulos. Mira esto, porque esta gente estaba haciendo otras cosas. No estaban en la doctrina de la piedad, primero. Estaban envanecidos y nada entendían, sino que tienen un interés morboso. 3. En discusiones. 4. En contiendas de palabras. 5. De las cuales nacen, por culpa de esas 5, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que se suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Si la piedad tiene que ver con las cosas que el Señor vino a hacer, cuando estamos trabajando en ellas, ella viene acompañada de contentamiento que da Dios en las cosas que estamos haciendo. Entonces mira esto. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. A pesar de que en el otro había dicho que la piedad traía riquezas, pero si no las trae y tuviera esto, él dice, con esto estaríamos también contentos.
Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Por lo cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El problema que teníamos aquí es que esta gente que estaba en la congregación estaban yendo por el camino equivocado. No tenían una voluntad sujeta al Espíritu Santo. Por tal razón no podían obedecer. Caminaban en percepciones, pensando que hacían cosas para Dios y las hacían para ellos mismos. Entonces después dice, pero tú, le está diciendo, ahora te voy a nombrar las cosas que tú haces o que tú tienes que hacer, que no son las que acabo de nombrar. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Todas las que te parezcan de estas, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Perseverando en lo que Dios va a hacer. Porque el problema es que a veces nos metemos la perseverancia en el hombre natural. Entonces voy a perseverar empujando. Si usted ve que usted está haciendo algo y no está obteniendo resultados, pare. Porque hay algo que usted está haciendo mal. Usted no puede seguir empujando y saliéndole mal y pensar que Dios le va a ayudar. Eso es percepción. Eso es no haber entregado la voluntad a Dios. Y si usted no entrega la voluntad a Dios, hay partes de su conciencia que tienen que ser ministradas en ese lugar por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿le daremos el chance para que Él lo pueda hacer? O sea, estamos hablando de cómo entregar el culto racional en sacrificio vivo a Dios, que sea agradable a Dios, bueno y perfecto. ¿Por qué razón? Porque si lo podemos hacer, nuestra voluntad estará en las manos de Dios, y créeme que no hay camino que tú marques, que la voluntad tuya esté en la mano de Dios, que a ti te vaya mal. Puede ser que ahora tengas aflicción, tengas dolor, porque hay cosas que están pasando, que Dios está haciendo y tú no lo conoces, no sabes lo que está haciendo Dios. Pero tú una cosa, tú sabes, cuando tu conciencia es sana, cuando tu mente es sana, no están corrompidas. Y hablamos de eso en Tito, que es que se ha mezclado el hombre natural que viene a hacer cosas en la fe con los apegos, las actitudes, las emociones, los sentimientos que usó en el mundo natural o que se le pegaron en el mundo natural. Entonces no funciona, la voluntad no se entrega completamente. Hay áreas en que te vas a resistir. De allí que cuando yo platico y hablo de que Josué decía, mi casa y yo serviremos a Dios, es todo lo que está en la casa, no es solamente las personas, sino en el ser interior. Eso viene a ser todo tu ser. No puede haber ningún cuarto de tu ser interior que no sea entregado al Señor. Entonces ahí es cuando le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, él tiene que pelear una buena batalla en donde la fe, oye bien, una buena batalla en donde la fe no va a ser estorbada por ninguna de las cosas que leímos del versículo 10 de capítulo 6 al versículo 3. Esas cosas que leímos van a hacer guerra contra lo que tú crees. Entonces la fe va a ser estorbada para hacer la batalla interior que tiene que hacer, porque ella es Cristo. Y cuando el Espíritu lo revela, ¿quién va a ser más grande que nuestro Dios? Pero tenemos que doblarnos, tenemos que darnos para Él. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3. Este sí que está bueno. 2 de Corintios capítulo 3. Déjame tomar agua porque esto está grueso. Pablo está hablando de los ministros del nuevo pacto. Y está hablando de que Dios no va a escribir ahora
la manifestación de la revelación de su palabra, de la vida de Dios, ni en tablas ni nada, sino que Él va a estirar el dedo y lo va a escribir en nuestro corazón. Y que esa es la confianza que nosotros tenemos, que Dios lo va a escribir por lo que Cristo hizo. Y dice en el versículo 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Aquí es donde yo vuelvo a retomar la riqueza de la mayor riqueza que Dios tiene para nosotros sus hijos. No es solamente el conocimiento, qué importante poder conocer, pero de nada sirve conocer si no entendemos lo que Dios quiere decir que hagamos, pensemos y nos movamos con el conocimiento que estamos recibiendo. Porque no podremos entender su gracia, su misericordia, su compasión, su bondad. Cuando nosotros no podemos hacer eso, nos llenamos de conocimiento, pero nos volvemos orgullosos, jactanciosos, arrogantes, prepotentes, hasta mentimos, vanidosos, buscamos por percepción y porque presumimos, por presunción las cosas, pensando que son de fe. Y nos embaucamos en cosas locas que no tienen nada que ver, porque nuestro corazón no está completamente dirigido a que el Espíritu Santo sea el timonel. Entonces el apóstol Pablo habla de que así como Moisés, mira lo que dice, esto es lindísimo, en el versículo 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Este Pablo era tremendo. O sea, Moisés se ponía el velo, tú sabes, pensando, mañana estará mi rostro brillante. Mañana estaré alumbrando con la gloria del Señor. Yo me voy a tapar para que nadie se dé cuenta cuando se desaparezca el velo. Aquí lo dice. Mira, y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello, que no se dieran cuenta cuando iba a desaparecer la luz que tenía en la cara. El apóstol dice, con nosotros no es así. No necesitamos velo. En nosotros va a resplandecer la gloria. Ese es el levántate, que hay una luz resplandeciente para ti. Los pueblos, las naciones están en oscuridad, pero en ti va a resplandecer la gloria. Vendrán los países, las naciones, las multitudes a ver ese rostro iluminado. ¡Ja! Pregunta desafiante. ¿Estaremos colocándonos un velito también para simular que tenemos la gloria, cuando lo que tenemos detrás del velito es pura carnalidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Este desafío es para todo el mundo, no para ustedes nomás, para mí también. Soy el primero en la lista. Mira esto. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. El verbo que se hizo carne, y que cuando partió la carne, el verbo necesita encarnarse en ti y en mí, para que no estemos simulando, queriendo impresionar a los demás de que somos espirituales, cuando detrás del velo lo que hay es carnalidad, en donde la fe no puede operar, porque la fe se ve enfrentada con una guerra impresionante dentro de nuestro ser interior, en donde las partes que se entronan en nuestro ser interior
son alimentadas por el alma, en donde sí la percepción y la presunción toman valores en la alimentación de ese monstruo. Porque según lo que tú miras en tu hábitat, en la gente, lo que oyes, lo que te dicen, comienzas a querer mover una fe que es de Dios, eterna, espiritual, una parte que Dios se arrancó de su ser, porque dice que Él repartió de Él a todos la fe. Dios se quitó un pedazo de su vida llamado fe y lo puso en nosotros. ¿Cómo tú vas a querer que esa fe opere en donde todavía hay una cantidad de carne guerreando una con otra, queriendo entronarse a alguno de esas áreas de tu vida como el gobernante de todo tu ser? ¿Qué conciencia saludable va a poder funcionar para liberar a la voluntad para que ésta obedezca a Dios? Imposible. No puede ser. ¿Cómo vamos a entrar a la vida que dice el apóstol Pablo que nosotros somos el templo del Espíritu? ¿Cómo? Si somos el templo del Espíritu, ¿por qué los resultados son tan carnales? Yo sé que la palabra no es fácil y esto es correa para ti, correa para mí. No creas que es para ti, para mí también. Porque tenemos que separarnos para atender al Señor de la gloria. Somos hijos, somos amigos de Dios, pero cuando se trata de atender a Dios, tenemos que servirle. Porque es muy bueno decir, no, yo no soy siervo porque el siervo no hereda nada de lo que el padre tiene. No está bien, eres amigo y eres hijo. Pero cuando hay que atender al Señor, somos siervos. Si Él mismo cogió la toallita, papá, y dijo, venga para acá los pies sucios. Que más adelante, cuando estemos hablando de en una vida, cómo llegar a una vida espiritual más profunda, vamos a estar hablando de el altar de bronce, en la pileta aquella donde se lavaban las manos y los pies, y ya va a ver cómo vamos a llorar ahí por quebrantamiento, porque no le permitimos a Dios que pueda operar.